Hola para todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Freddy Henao Restrepo, soy docente de la institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro. En este momento, la idea es presentarles la estructura de las guías de aprendizaje que se planteó en mi institución, en la institución donde laboro hace varios años, donde la idea es que esa estructura la manejemos en los diferentes niveles escolares, primaria, secundaria y media, y ha sido planteada a la luz de las secuencias didácticas que yo vengo manejando hace ya varios años, las cuales pues, me han dado muy buen resultado. Es importante destacar que esta estructura, pues en primaria, como lo mostré en un video anterior, es diferente porque, o sea, son los mismos momentos didácticos, pero lo que se hace es cambiar los nombres de esos momentos, precisamente familiarizando al estudiante o haciendo más amigable la guía de aprendizaje para el estudiante. Y también hay que rescatar que las guías de aprendizaje pues se han flexibilizado o se le han hecho los ajustes razonables dependiendo de los estudiantes que presentan algún tipo de diagnóstico clínico. Muy bien, el primer momento que se presenta en la estructura es el momento de la exploración o los saberes previos, que son actividades de preparación para el aprendizaje. Entonces cumple varios objetivos este primer momento. Uno es motivar al estudiante para generar la expectativa frente al nuevo conocimiento que va a adquirir. Es importantísimo que él llegue motivado, que él se genere como, que él piense qué voy a aprender, se motive, genere expectativas, porque eso le va a despertar el interés, ¿cierto? También es importante en este primer momento el reconocimiento de los saberes previos. Yo como docente debo tener absolutamente claro cuáles son aquellos conceptos que debe tener el estudiante claro para poder abordar el nuevo objeto de aprendizaje. Es en ese orden de ideas que debo presentar aquellas situaciones, en este primer momento, aquellas situaciones que precisamente le lleven al estudiante a fortalecer esos conocimientos previos para que al momento de presentarle el nuevo objeto de aprendizaje, pues no haya un trauma mayor, ¿cierto? Y también hay que relacionar en este primer momento los conocimientos que ya trae con el nuevo conocimiento que le va a ofrecer. Es muy importante generar ese vínculo entre lo que ya saben y lo que van a conocer, porque al hacer esa unión, al establecer esa relación, pues le vamos a generar al estudiante relaciones importantes, digámoslo así, que le permita precisamente llegar a un nuevo conocimiento sin tanta dificultad. Cuando analizamos este primer momento, hay que tener en cuenta, al igual que en el transcurso de toda la guía de aprendizaje, hay que tener en cuenta el objetivo de aprendizaje. Que ese objetivo de aprendizaje pues, debe apuntar a cuatro preguntas básicamente. ¿Qué se va a aprender? ¿Para qué lo va a aprender? ¿Por qué lo va a aprender? ¿Y cómo lo va a aprender? Yo como docente debo tener muy claro estos cuatro interrogantes al momento de plantear ese objetivo de aprendizaje que va a estar relacionado obviamente con eso que voy a trabajar con los estudiantes. Si yo lo tengo claro, pues voy a generar un rumbo claro, un horizonte específico hacia donde quiero llevar a los estudiantes. Muy bien, aparece un segundo momento, que es el momento de la estructuración, es el momento donde yo como docente voy a desarrollar el objeto de aprendizaje. Muy bien, es la enseñanza explícita por parte del docente, es el momento donde yo le voy a, si estuviera en el aula de clase, es el momento donde yo le voy a explicar al estudiante aquellos conceptos que se requieren para relacionados con ese nuevo objeto de aprendizaje. Entonces, estamos hablando de un vocabulario, estamos hablando de un contenido disciplinar que va a depender mucho, obviamente, ese vocabulario y ese contenido, obviamente, del área que estoy trabajando y del nivel escolar en que estoy trabajando. Y voy a relacionar unos conceptos que en la medida de lo posible hay que ponerlos a conversar, digámoslo así, con aquellos conocimientos previos que indagan en el primer momento, precisamente es traer en este segundo momento aquello que ya pregunté si sabían, pregunté qué tanto tenían dudas para poderlos fortalecer y que en este momento que les presente el nuevo objeto de aprendizaje, pues no haya tanta dificultad, ¿cierto? En esta estructuración también hay que tener en cuenta los procesos que yo voy a considerar en los estudiantes, dependiendo del área de aprendizaje, ¿cierto? La presentación de productos y los aprendizajes esperados. Es decir, es importante siempre que yo le presente a los estudiantes un objeto de aprendizaje o determinadas situaciones, cuáles son los productos y qué es lo que yo espero que ellos aprendan. Efectivamente, todo eso está relacionado
con el objetivo de aprendizaje que me planteé en un primer momento, está relacionado con las competencias que quiero desarrollar, está relacionado con esos desempeños que espero que alcancen los estudiantes. Y también debo pensar en unos resultados esperados, es decir, yo tengo que tener claro qué espero del estudiante, hacia dónde va el estudiante, para en esa medida poderle ofrecer todo lo que él necesite para llegar a ese momento final. Viene un tercer momento, que es el de la práctica, el momento de la aplicación del aprendizaje. Este tercer momento, pues, se divide, digámoslo, en dos instantes, que es la práctica guiada por el docente y la práctica independiente, que es donde el estudiante precisamente va a interpretar o va a trabajar y va a demostrar qué tanto logró avanzar en lo que queríamos enseñarle, ¿cierto? En la práctica guiada, pues estamos presentando unas situaciones de aprendizaje específicas. Son situaciones que yo debo pensar con anterioridad, no son simplemente ejercicios, sino que son situaciones donde el estudiante pueda reflexionar y pueda poner en práctica, como el momento te lo indica, aquellos saberes previos que ya traía, aquella estructuración o conceptos que yo ya le presenté, que esta sea la excusa perfecta para poner en práctica todo eso. Hay un apoyo directo del docente, estamos todo el tiempo tratando de resolverle dudas al estudiante. Es claro especificar o aclarar que pues en el momento de presencialidad, cuando estamos en el aula de clase, pues se hace un acompañamiento en el día a día en las clases. Ahora que estamos en esta época de pandemia, de aislamiento social, pues ese acompañamiento, ese apoyo directo lo hacemos a través de diferentes herramientas tecnológicas, clases virtuales, a través del correo electrónico, a través de mensajes de texto, etcétera. Pero lo importante es que tengamos algún tipo de contacto con el estudiante de donde podamos apoyarlo para que avance, ¿cierto? El trabajo cooperativo de parejas, pues no se puede descartar, aunque estamos aislados en este momento, pues sabemos que las redes sociales, que las diferentes herramientas tecnológicas nos permiten precisamente comunicarnos los unos con los otros. Entonces el trabajo cooperativo en este momento de aislamiento social no se puede descartar. De hecho, esta estructura que le estoy socializando nos ha dado muy buen resultado en nuestra institución porque definitivamente apunta a desarrollar precisamente esos aprendizajes que queremos que los estudiantes adquieran en determinados niveles escolares. Cuando hablamos de la práctica independiente, ya hablamos de ese apoyo indirecto del docente hacia los estudiantes. Es decir, ellos deben, hay un momento los vamos guiando paso a paso, pero hay un momento en que ellos simplemente ya con esos elementos que le dimos se pueden ir caminando solos, porque finalmente es el objetivo. O sea, el docente no siempre va a estar presente al lado del estudiante, pero el estudiante en el momento en que ya logra aquellos conocimientos, aquellos saberes, aquellos conceptos necesarios, pues obviamente todas las situaciones que se le presenten va a tener más facilidad de empezar a trabajarlas sin necesidad de que el docente esté allí. Obviamente la presencia del docente es indispensable siempre, pero hay un momento en que el estudiante dice, bueno, yo ya aprendí, ahora voy a demostrar que tanto aprendí. Ese es el momento 3. Cuando hablamos del momento 4, la transferencia, que es donde se invita al estudiante a crear, a contextualizar con otras disciplinas. Debo aclarar en este momento que esta estructura, si bien presenta 5 momentos didácticos, a diferencia de la propuesta que yo vengo desarrollando con las secuencias didácticas, se unifica el momento 3, que es el momento de la práctica, con el momento 4, que es el que estamos trabajando acá, porque todos tienen una gran relación. O sea, las situaciones que yo puedo plantear pueden ser situaciones de aplicación del conocimiento que estoy trabajando en ese momento, pero también en ese mismo instante puedo llevar al estudiante que cree, pero también en ese momento puedo llevar al estudiante que lleve eso que está aprendiendo a otras disciplinas o a otras áreas del conocimiento. Cuando estamos hablando en este momento de la aplicación del aprendizaje, y como les decía hace un momento, es llevar al estudiante que cree. No solamente es plantearle situaciones para que, o sea, la metodología no solamente es plantee, resuelva, sino que él también me plantee algunas situaciones, ¿cierto? O sea, que no sea solamente de mi parte que plantee, sino que también proponga otras cosas, que cree productos, porque eso le va a llevar a generar un pensamiento flexible, que en últimas es lo que buscamos en los estudiantes, pero que también eso que cree, también lo podamos llevar a socializar, que no se quede solamente en el estudiante. De hecho, lo que yo estoy haciendo en este momento, llevar precisamente esta propuesta que estamos haciendo en la institución, en este momento estoy haciendo esa socialización. También al estudiante le corresponde hacer eso. Aquello que aprende, yo cómo lo socializo y lo pongo al servicio del otro. Y también aparece la aplicación del aprendizaje en otros contextos o disciplinas. Es muy importante que no nos quedemos solamente con un área específica. Si estamos trabajando en lengua castellana,
Es importante que el estudiante también relacione eso que estamos trabajando en lengua castellana con otras áreas, con sociales, con matemáticas, con inglés, porque en esa medida en que hacemos la interacción, podemos generar de alguna manera un trabajo interdisciplinar que en últimas favorece los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien. Y por último, el quinto momento didáctico es la valoración o la reflexión final, que en esta experiencia que yo llevo durante estos un poco más de 2 años trabajando precisamente con los estudiantes las secuencias didácticas, es un momento donde el estudiante se toma la vocería y analiza una cantidad de cosas que uno como docente muchas veces no observa, ¿cierto? Por ejemplo, se le pregunta al estudiante, ¿qué se logró? El estudiante se va a cuestionar, ¿logré o no logré lo que me estaban planteando al principio? ¿Logré el objetivo de aprendizaje que me habían propuesto, sí o no? Es el instante donde el estudiante hace un proceso metacognitivo, que es muy importante en todo proceso. Permitirle al estudiante que reflexione frente a sus propios aprendizajes. También se le plantea la pregunta, ¿qué dificultades tuvimos? Es decir, en la medida en que el estudiante identifica sus dificultades, pues posiblemente vaya a buscar soluciones para esas dificultades. ¿Qué podríamos mejorar? Si hubo unas dificultades, ¿qué podríamos mejorar para que esas dificultades se puedan solucionar, ¿cierto? La reflexión no solamente va en el sentido del estudiante, sino que también va en sentido maestro. Es decir, yo debo hacer un uso pedagógico de esos resultados que encuentro en los estudiantes. O sea, no es recibir resultados por recibir, sino que cuando yo encuentro determinado avance en el estudiante o determinado retroceso, porque podría darse también, entonces, ¿yo qué uso pedagógico le voy a dar a eso que estoy identificando? O simplemente me preocupo por calificar y no por evaluar, que hay una diferencia muy grande entre las dos, ¿cierto? Entonces aquí yo también debo reflexionar. Si lo que planteé no me funcionó, si la estrategia que planteé no me funcionó, pues debo replantearla, porque no podría volver a presentar la misma estrategia porque ya sé que no me ha funcionado. ¿Qué ajustes voy a hacer en la preparación para las futuras clases que voy a llevar a los estudiantes? ¿Cierto? Por eso es tan importante que en la medida en que yo voy tomando, voy encontrando resultados en los estudiantes, analizarlos y mirar a ver cómo hacer esa retroalimentación, porque al estudiante le interesa saber específicamente dónde está cometiendo, entre comillas, errores, porque de los errores también aprendemos, para poderle ayudar a evolucionar. Y en la medida en que la evolucione, pues yo como docente también lo estoy haciendo porque me estoy cualificando en mi práctica docente. Muy bien. Ya para terminar, pues les dejo estos datos. Este es mi correo electrónico en Yahoo. Me pueden comunicar, pueden enviar cualquier duda que con mucho gusto se las voy a atender allí. Yo tengo un grupo en Facebook, que es la Matemática en Contexto, donde monto continuamente material pedagógico para docentes representados en, la guía en las secuencias didácticas, que en este caso pues lo estamos utilizando para la guía de aprendizaje, y diferentes materiales que les ha ayudado mucho. Ya hay muchos docentes vinculados a este grupo y todo el que quiera vincularse pues será bienvenido. Muy bien, les agradezco mucho que haya estado en este momento en este video tutorial. Espero les haya servido y hasta una próxima ocasión.